Fíjese que hoy vamos a hablar de las rodillas, pero yo creo que hemos ya abarcado estos temas de diferentes ópticas, pero aquí lo importante es de que sepa que hay cirugías de mínima invasión. Esto estamos hablando que ya no son esas heridas enormes que antes hacían para reparar tal vez un menisco o un ligamento, pero ¿qué te parece mejor que tú nos expliques? Te agradezco que nos hayas acompañado. Doctor Gonzalo Vázquez Vela Johnson, él es ortopedista y traumatólogo del Hospital Ángeles Pedregal, con su especialidad, es que ahora ya hay especialista de lo especialista. O sea, así es, correcto. Estás muy picudo en cirugía articular, artroscopía y reemplazos articulares. Gracias por acompañarnos. Al revés, Ethel, gracias a ti por la invitación. Encantada de tenerte aquí. Oye, hablando de artroscopía, o sea, estamos hablando de como de la articulación, pero ¿cómo podemos? Artros quiere decir articulación. Ajá. Y bueno, la parte copía sería ver dentro de la articulación. Entonces esto, como dices, ha dado un giro, un cambio muy importante de cómo era hace unos años, que las articulaciones se abrían completamente, eran muy invasivas las cirugías. Y en la actualidad lo que sucede es que se trata de hacer cirugías menos invasivas, menos agresivas, a través de unas pequeñas incisiones que se llaman portales. Chiquititas, ¿sí? ¿De muy cuánto? Chiquitas, pudiera ser de medio centímetro, 1 centímetro. Y a través de estas incisiones se puede meter una cámara y ver el interior de las articulaciones. De lo que estamos platicando ahorita son rodillas, pero bueno, puede suceder también esto en el hombro, en tobillo, en cadera, en las articulaciones. Ok, entonces es como ver por dentro de la articulación. Correcto. Con heridas muy, muy pequeñitas, entonces la recuperación es mucho más rápida. Claro. Y el sangrado menor, y no se dañan tanto los tejidos, ¿no? En el momento de entrar. Así es, correcto. El tiempo de cirugía es menor, el tiempo de recuperación es menor, el tiempo de estancia intrahospitalaria también es lo mismo, ¿no? Es menos tiempo. Sí. Depende de qué tipo de cirugía se haga, porque no todo es a través de 2 hoyitos. Pudiera ser, por ejemplo, en el caso de reparación de meniscos o de reparación de ligamentos, se tienen que hacer unas incisiones extras, pero definitivamente es mucho menos agresivo y menos invasivo que hacer lo que se hacía hace muchos años, ¿no? De abrir toda la articulación. Claro, mi hermano yo tiene una heridota, ya sabes, está como de Frankenstein, abierto, porque era lo que se usaba en esa época, ¿no? Claro, así es. O sea, toda la rodilla. Estamos hablando de una herida que será de 10, 15. Pues bueno, podemos equipararla a una prótesis de rodilla, en la cual ahí sí se tiene que abrir la rodilla completamente, y vamos a pensar que puede ser entre 15 y 20 centímetros. Imagínense. Sí, pues la diferencia es mucha, ¿no? Comparado con 2 heridas de 1 centímetro. Es muchísima. Sí. A ver, para hablar de artroscopía de rodilla, que nos vamos a enfocar un poco en eso, ¿cuál es el principal, si tú me dices, el principal padecimiento que se trata con esta cirugía de mínima invasión? Mira, es una cirugía que las estadísticas, donde se tiene estadísticas es en Estados Unidos, se realizan cientos de miles de artroscopías al año. Vamos a pensar que pueden ser cerca de 300,000. ¿No? En México no se tienen estadísticas, pero es el procedimiento ortopédico que se realiza con mayor frecuencia. Y está hecha para tratar muchos tipos de patología, lesiones del cartílago, lesiones meniscales, lesiones pudiera ser también de hueso y de ligamentos. Entonces es una cirugía que se hace con mucha frecuencia. A ver, hablando del ligamento, todas estas personas que muchas veces deportistas o que se van a esquiar, ¿cuál es como el mecanismo de lesión del ligamento que necesita una artroscopía? Pues que se rompa el ligamento que nos sostiene. Así es. El ligamento cruzado anterior. Pensando en el ligamento cruzado anterior. En México, el deporte que más se practica por mucho es el fútbol soccer. ¿Y qué tal que hoy empezó, en etapa mundialista, pues, seguramente se va a practicar todavía más. Bueno, este es el deporte que mayor pacientes da con una ruptura del ligamento cruzado. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Hay como una torsión Pues sí, lo que pasa es que al tener el pie fijo, ¿sí? Y realizar un movimiento de desaceleración, es que las fibras del ligamento no lo sostienen y se llega a romper. O sea, como que el pie se atora en el pasto y tú sigues. Así es, exactamente. Para adelante. Y en las tomas que nos ofrecen en las televisoras, pues alcanzamos a ver luego el mecanismo, cómo la rodilla no aguanta, da de sí y se llega a romper. Y ahí es donde se puede ver, por ejemplo, las rupturas de ligamentos. Sí, que eso es como muy... Sí, una vez que lo ves, y lo sufres, pues yo tengo una ruptura de ligamento cruzado anterior, y cuando lo ves, bueno, te recuerda perfecto el mecanismo, ¿no? De cómo se rompe.
¿Cómo te lo rompiste tú? Yo esquiando en nieve. ¿Ves? Sí. Ahora, también Se te te atoró quería el decir. esquí y... Exacto. En México, pues lo más frecuente es a través de Sí. esto, pero puede ser con cualquier deporte, ¿no? Ujú. Puede ser con fútbol americano, que también se practica mucho, con básquetbol, ¿sí? Que son Sí. normalmente actividades en las cuales tienes que frenar Así y cambiar como, de ¡paz! dirección Exacto. bruscamente. Ujú. Ahí es donde se puede romper. Pero en los países pues, donde hay nieve y que se practican este El tipo de esquí. deportes, el esquí también es un deporte que muy frecuentemente puede producir este tipo de lesiones. Ya, dentro de los ligamentos que se rompen más, el número 1 es el cruzado anterior. Número uno que requiere de cirugía, Ujú. sí, pero yo creo que es más frecuente la ruptura del ligamento colateral medial. Ujú. Este es el ligamento que une el fémur con la tibia en la parte interna. En la parte de adentro. Ajá. Exacto, y como es un ligamento que está fuera de la articulación, puede cicatrizar fácilmente y no requiere de cirugía. Ok, entonces eso es como el primero y después el Sí, que yo sí requiere pensaría- cirugía es el cruzado. Yo pensaría que quirúrgico sería el cruzado anterior. ¿Y el posterior? Ese sí se llega a operar, es menos frecuente. Ujú. Sí, yo creo que depende si está muy inestable y sobre todo si se asocia a lesiones de la esquina posterolateral, pues sí, habitualmente el tratamiento es quirúrgico, pero también puede ser tratamiento conservador si es que no está tan inestable. O sea, conservador quiere decir el doctor, es que yo soy tu traductora simultánea. Sí, perdón. Que no requiere cirugía. Que no requiere cirugía. Que podemos y- tratarlo con terapia, con medicamentos y demás. Así ¿no? es, con inmovilización Ujú. durante unas semanas para Sí. darle tiempo que cicatrice Y después ya. ir recuperando movilidad y posteriormente, bueno, como tú sabes, siendo rehabilitadora, Un poco. fortalecer, ¿no? Así es. Y mejorar la marcha y las escaleras, etcétera. Entonces, número 1, estamos hablando de lesiones de meniscos. Sí, meniscos. Meniscos. Yo creo que ¿Cartílago? también es muy frecuente. ¿Más muy frecuente. meniscos o cartílago? Yo pensaría que es más frecuente por cartílago, pero son Ujú. lesiones que nos encontramos una vez que hacemos la artroscopía. Muchas veces son lesiones que son silenciosas, que no dan tantos síntomas Ujú. y que a la hora de hacer la artroscopía vemos que hay alguna lesión, ¿no? Las lesiones de cartílago se dividen en etapas, ¿no? O en grados. Sí. El grado 0 es que está normal el cartílago, no hay lesión. El grado 1 que está reblandecido, es más blandito de lo normal. El grado 2 es que está deshilachado el menisco, el cartílago. cartílago. Grado 3 es que hay fisuras que llegan hasta el hueso. Y grado Uy. 4 es que ya no hay nada de cartílago, A está ver. expuesto el hueso. Eso es que, y lo decimos acá muchas veces, en nuestros huesos, nuestras articulaciones están cubiertas por ese cartílago y Sí. que impiden que roce hueso con hueso, Exacto. porque es muy doloroso. O Así sea, es. para eso están, es como para que funcione, que Pues, lubrique, o sea, hay exacto. lubricación y resbale bien en vez de que esté... Así es una combinación de varias cosas. O sea, es el cómo se desliza un Sí. hueso encima del otro, también tiene propiedades de absorción de peso, Claro. ¿sí? Y de lubricación. Ahora, si tú agarras un hielo contra otro y lo deslizas uno contra otro, ¿sí? Bueno, produce algo de fricción. Bueno, la articulación, vamos a pensar cualquier Ujú. articulación, produce muchísima menos fricción que esa, a lo mejor 20 veces o 100 veces Sí. menos esa fricción. Entonces, un sistema que está ideado para que no tenga fricción, ¿sí? Y para que te dure pues, el resto de tu vida. ¿sí? Claro. Hay veces que este sistema llega a fallar y cuando se pierde el cartílago, bueno, pues hay que hacer alguna intervención médica o quirúrgica. Que eso es lo que la gente pregunta y me voy a ir a una pausa. El cartílago sí se puede regenerar Correcto. y lo dejamos ahí, los dejamos picados. Por supuesto. Que lo hemos comentado, ¿eh? Espero que quien nos siga mucho aquí en Bien y Saludable sepa la respuesta. Ya se la deberían de saber. Vamos a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Volvemos. De artroscopía de rodilla, que es una cirugía de mínima invasión, con el doctor Gonzalo Vázquez Vela Johnson. Porque hay otro Gonzalo Vázquez Vela, Sí, exacto. Mi papá. que le es mandamos Gonzalo un Vázquez Vela abrazo Sánchez. Exacto, enorme Le mandamos un abrazo. a tu padre. Oye, Gracias. a ver, hicimos una pregunta antes de irnos Sí. a corte. Si el cartílago se regenera. El cartílago es un tejido altamente especializado, el cual no tiene la capacidad de reproducirse. Entonces, desafortunadamente, una vez que se pierden las células del cartílago, que son los condrocitos, se perdieron y no hay forma de recuperarlos. O sea, si escucha, porque en los medios de comunicación, algunos no serios como el Sí. nuestro, mencionan y tómate esto, entonces tu cartílago se va a regenerar y no es cierto. O sea, el Exacto. cartílago no se regenera. Sí. Entonces hay que cuidarlo. Aparte. Por supuesto, sin decir nombres comerciales, Sí, digo sí, nada más sí. sustancias químicas, Exacto. la glucosamina, Condroitina, condroitinsulfato, ujú. diacereína,
ácido hialurónico, todo esto la verdad es que no se ha visto que funcione mejor que el placebo. Entonces, yo creo que lo dan sintiendo que estamos haciendo algo, tanto el paciente como el doctor, pero no se ha visto que lo regenere. No hay nada que regenere el cartílago. ¿No ayuda a la lubricación, por ejemplo, el colágeno hidrolizado y eso como Pues, ayudar, no a que se regenere porque eso no existe, sí, pero a que se nutran las articulaciones? yo creo que algo debe de servir porque sí disminuyen los síntomas, pero lo que queremos a fin de cuentas es tener nuevo cartílago. Claro, y no. Eso no lo vamos a tener, se va a ir perdiendo con la edad y no hay otra. Esa es una pregunta. ¿Por qué podría perderse el cartílago? Uno Sí. es la edad, por ejemplo, en nuestro país el sobrepeso y la obesidad. Por supuesto, pacientes que tienen sobrepeso y obesidad tienen más problema de desgaste de las articulaciones que gentes que se mantienen haciendo ejercicio y que están delgadas. Así. Sí. Ahora, también hay factores hereditarios. Si vienes de una familia que ha tenido problema de desgaste de articulaciones, sí, pues muy probable es que también lo puedas sufrir tú. Sí, hay una parte que es hereditaria. Sí, tampoco está muy agradable. No, esa eso ya no herencia, nos ¿verdad? gustó. Sí, la otra es, bueno, si tuviste, por ejemplo, alguna enfermedad metabólica también, sí, el sobrepeso, el haber cargado mucho durante tu vida, todo eso es el reflejo después de 60 años o menos, ¿sí?, de lo que han sufrido tus articulaciones. O sea, hay que cuidarnos, hay que cuidar nuestro peso, hay que cuidar de impactos fuertes. Claro, por supuesto. Y ahora, los meniscos, ¿cómo se lastiman? Sí, el menisco es una ¿Y qué es un menisco? Es una estructura, es fibrocartilaginosa. Vamos a pensar que es como el cartílago de la oreja o de la punta de la nariz, que se encuentra entre los huesos de la rodilla que están formados por la tibia y el fémur. Sí. La tibia es plana y el fémur es curvo. Y lo que hace el menisco es aumentar la superficie de contacto de la tibia para que no cargue en un solo punto, sino que distribuye mejor la superficie de contacto. Como que incrementa la base de sustentación. Así es, exactamente. Okay. Ahora, tiene varias funciones, que las funciones son, bueno, desde el punto de vista de lubricar la articulación, de estabilidad, hace que la articulación sea más estable, de reducir el estrés de contacto, como habíamos dicho, y también de propiocepción. O sea, los meniscos es un órgano que le avisa al cerebro en qué posición están nuestras articulaciones y que nos ayudan como para orientarnos en el espacio. Ándale, o sea, también es como nuestro receptorcito. Sí, eso tiene receptores, por supuesto. Eso está padrísimo. Sí. Entonces, la artroscopía lo que más hace es que estamos hablando que, ¿cómo es una artroscopía? Porque dijiste que hay unos puertos. Hay unos portales que son unas incisiones pequeñas, en la cual de un lado se puede meter una cámara y esto nos sirve para ver toda la articulación. Por dentro. Incluso mejor que si abriéramos la articulación completa, como platicamos en un principio, una incisión completa de la articulación. O sea, la ves mejor porque aparte llenas de agua, ¿no? Se llena de agua, sí, de solución que está corriendo todo el tiempo. Y aumenta la presión y esto nos disminuye el sangrado que pudiera haber. Entonces estamos por el otro portal viendo todas las estructuras y con un ganchito que como si fuera la extensión de mis dedos, me sirve para tocar el menisco, por ejemplo, por arriba, por abajo, ver que no esté roto y las diferentes posibilidades de lesiones que hay. Que esto ya es un poco más técnico, pero no todas las lesiones de menisco se pueden reparar. Entonces depende de qué lesión encontramos y por eso es importante tocarla y revisarla para poder tomar la decisión de ¿es una lesión reparable o no es una lesión reparable? A ver, pero eso está padre, o sea, metes una cámara con esta solución, o sea, llenas la articulación, en este caso de las rodillas, con agua y ves todo, o sea, ves todo, no es como esta apertura, o sea, esta incisión donde hay sangre, donde ves de repente nada más lo que está hacia arriba, tienes que empujar para ver a los lados. Exacto. Sino tienes una visión completa de la articulación y eso está padre. Así es. Y aparte lesionas menos. Claro, aquí la idea es, bueno, tratar de lesionar lo menos posible. Habíamos platicado que el cartílago es un tejido que una vez que se perdió y no lo podemos recuperar. Con la cirugía lo que queremos hacer es ser lo menos agresivo, tratar de no tocarlo, de no estar raspando con los instrumentos que estamos metiendo porque eso ocasiona más daño. Claro. Entonces hay algunas técnicas para ampliar el espacio. Por ejemplo, la solución que tú metes adentro de la rodilla, pues te abre el espacio que hay entre el fémur y la rótula y te permite ver muy bien la rótula por abajo. Está padrísimo. Exacto. Tú cambias la dirección de la cámara y puedes ver, por ejemplo, el fémur por todos lados para ver cómo está el cartílago. Wow. O sea, hasta para revisión, pues. Exacto. Es que en un principio se usaba como una prueba diagnóstica, sí, para confirmar. O sea, clínicamente parece que está roto el menisco, pero se usaba para confirmar que estaba roto el menisco.
Ahora, Wow. no solo es diagnóstico, sino que ahora también es terapéutico. Y la parte terapéutica, pues podemos hacer varias cosas. Podemos hacer una menisectomía parcial, que es, menisectomía es quitar una parte del menisco, puede ser parcial o puede ser total. La tendencia actual es tratar de quitar lo menos posible del menisco y siempre que exista la posibilidad, sí, tratar de suturarlo, de conservar el menisco. Wow. O sea, pero vean, son los avances de la medicina a nuestro favor. Ahora, Claro. una artroscopia, porque me voy a una pausa. Qué rápido se va, ¿verdad? Rapidísimo, impresionante. Te lo dije. Es de que es cirugía, puede ser ambulatoria, o sea, que no me tenga que quedar a dormir en el hospital, o según el caso, obviamente acuérdense que no hay generalidades, puede ser una noche o dos, o ya es too much. 2 días mucho. Bueno, habitualmente puede ser una noche, sí. Yo creo que depende de muchas cosas. Depende del paciente, del tipo de seguro, pero podría hacerse de manera ambulatoria. ¿Sí? También es muy importante el tipo de anestesia que uses, porque no siempre se pueden ir y depende más de eso que incluso de la cirugía. A ver, hablando de la anestesia nada más, para algunos, no sé, eso tú como médico lo decides, ¿es anestesia general o es bloqueo? Habitualmente el que lo decide es mi anestesiólogo, él es el que decide qué tipo de anestesia se va a usar, la que sea mejor para el paciente. La que le dé más seguridad al paciente, Así ¿no? es, correcto. Entonces, vean también que es importante, hay que hablar de anestesia luego. Sí. Vamos a una pausa y regresamos con más. Tengo una preguntita y te la dejo rápido así en el tintero. Dice, muchas gracias Ramón Paredes, también saludos para ti. ¿Qué intervención, qué sería bueno para eliminar el líquido que está fuera de su posición en la rodilla? Cada vez que me hinco para hacer algo, le duele mucho. Correcto. Ahí se los dejamos. Líquido fuera de la rodilla. Volvemos. Preguntando, querido doctor Gonzalo Vázquez Vela Johnson, sobre lo del líquido, que normalmente se dice, se me salió el líquido, ¿no? A Ramón Paredes dice que en cuanto se hinca le duele muchísimo. Hay que ver qué pasa con el líquido cuando dicen, tengo líquido fuera de mi rodilla. Sí, el líquido le preocupa mucho a los pacientes y la realidad es que es un sistema de producción de líquido sinovial y de reabsorción de líquido sinovial. Y cuando se rompe esa balanza, ese equilibrio entre producción y reabsorción, lo que sucede es que se hincha la rodilla. No es que se salga líquido hacia ningún lado, sino que se hinchó. Que se produjo más. Exacto, se produjo más. Es una manifestación de la rodilla que algo no está bien. Entonces hay que checarse, no nada más es, ay, tengo el líquido. No es que se sale el líquido. No se sale. Se produjo más se por algo. Se produce más, aumenta la presión dentro de la rodilla, ¿sí? Y eso produce dolor. Entonces él va a tratar de tener en lugar de su rodilla extendida con un poquito de flexión porque está más cómodo. Sí, y por supuesto el hincarse sí pudiera ser un síntoma de que pudiera estar lastimado el cartílago de la rótula. Pero hay que checar, Ramón, que es por qué se está produciendo más líquido. No es de que se sale tu líquido de la rodilla, sino que se produce más. Debe de acudir con su ortopedista de confianza para que lo revise. Exacto. A ver, Jesús Arturo Torres me dice que tiene un dolor en la rodilla derecha en la parte interna, al frente debajo de la rótula y hacia abajo del lado interno. Se hizo estudios, el diagnóstico fue que la rótula se movió hacia afuera. Que si hay algún tipo de rodillera que pueda usar o si es necesario una artroscopía, eso yo lo pregunto. Y también saludos desde Nueva York. Ay, muchas gracias. Gracias, Jesús, que nos escuchas en New York. Es muy difícil poder dar el diagnóstico y el tratamiento sin ver al paciente, pero sí. lo ideal sería pues una evaluación. Sí, cómo se lastimó, qué fue lo que sucedió, la exploración me da muchísima información, así como estudios radiográficos, y a mí me gusta complementar con una resonancia magnética que me va a ayudar para confirmar el diagnóstico o la sospecha clínica que tengo. Ok, entonces hay que checarse. Por supuesto. Aquí porque me están escribiendo Werner, Rettig y Patricia Herrera, me dice que te pregunte si es normal que las rodillas rechinen por las mañanas al bajar o subir escaleras. ¿Qué se puede hacer al respecto? Gracias. Muchas gracias por tu comentario, Pati. Este es un síntoma de que el cartílago no está liso y compacto, sino que pudiera ser irregular, como platicamos, una condromalacia, un reblandecimiento del cartílago, y dar estos síntomas. Si hay rechinido y se asocia a dolor, sí es importante, por supuesto, que lo revisen. Así que, por favor, el doctor Gonzalo Vázquez Vela Johnson está en el Hospital Ángeles del Pedregal. ¿Qué consultorio tiene? En el consultorio 608, Etel. 608, y es un buenazo, los que estén aquí cerca de la Ciudad de México. Ya se nos fue el tiempo. Qué rápido. Etel, te quiero agradecer la invitación y también, bueno, no solo la invitación al radio, sino la colaboración que hemos tenido de que me haces favor de atender a mis pacientes de fisioterapia y rehabilitación y que quedan todos muy satisfechos, muy contentos. Ahora con esta nueva modalidad que tienes de ir a domicilio, los pacientes acaban encantados.
encantados. Te lo agradezco mucho, es que estamos estrenando Active. Y para mí es un honor atender a tus pacientes y a ti. Te agradezco mucho la invitación. Gracias a ti. El agradecimiento es mutuo. Te agradezco mucho, doctor Gonzalo Vázquez Vela Johnson. Extraordinario. Sigue la invitación abierta, ¿eh? Ya está. Gracias, yo soy Ethel Soriano y por favor, para estar bien y saludable, cuídese.